Dale, compa. ¿Qué tal amigos y amigas de La Colmena? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Augusto Verduga. Nos encontramos nuevamente en Al. Me acompañan para esta cita tres amigos de esta casa. Se trata de Soledad Angus. Ella es activista en derechos humanos, feminista, especialista también en derecho constitucional. Tiene una maestría en esta materia. Bienvenida. Contamos también con la presencia de Franklin Ramírez. Él es sociólogo académico de primerísimo orden, también uno de nuestros favoritos en el espacio de las tertulias de La Colmena. Gracias Franklin por tu presencia. Por último, cerramos con broche de oro, tenemos a Alejandro Rodas Coloma. Él es político liberal, académico y profesional del derecho, tiene una amplia experiencia en derecho constitucional también. Gracias Alejandro por compartir este espacio con nosotros. Bien, voy a hacer un barrido. Gracias por la invitación. Gracias a ti Alejandro. Preguntas, siéntanse en la libertad de poder contestarlas de forma diáfana, sin ningún orden en particular. Vamos a tratar de que esto sea un intercambio fluido. Quiero comenzar analizando con ustedes si es que existe o no detonante para el paro nacional que vive el país. Hay un indicador que me parece que es nacional. Hemos incrementado el nivel de pobreza en 6 puntos. Hay 6 puntos adicionales respecto al año 2017. Esto significa, en los datos duros, casi 1 millón de pobres adicionales. La gente acude al mercado y los precios se han duplicado o casi triplicado. Tenemos ahí la rebelión de las salchipapas, ¿no? Como se ha hecho inclusive hasta memes sobre este asunto, ¿no? Porque ya no hay plata para comprar el aceite. Entonces hasta los niños se han hecho eco de estas demandas, ¿no? Por la canasta básica. Hay centenares de muertos en las calles en lo que va del 2022. Casi vamos a duplicar respecto al año 2021, que ya fue el año que rompió récords en violencia a lo largo de los últimos 10 años. No hay medicinas ni insumos en los hospitales. Hay déficits en el presupuesto en educación. No hay trabajo. La pregunta es, ¿se puede considerar que estas causas son realmente un detonante? ¿Cómo entender aquella afirmación del gobierno de que no hay causa aparente o causa que pueda considerarse un detonante para la protesta o la movilización social? Desde una perspectiva un poco más de largo plazo. Si bien, como tú has mencionado, ha incrementado la pobreza, la inseguridad, la desigualdad, lo que hay que recordar es que desde que el país firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a inicios de 2019 se han producido dos grandes levantamientos populares sociales de enorme amplitud, de enorme magnitud, que han sido liderados por el movimiento indígena, pero que han articulado una pluralidad de actores sociales. Entre medio de los dos movilizaciones hubo un proceso electoral que devolvió legitimidad democrática a la agenda neoliberal, por eso el triunfo de Lasso, indiscutible en segunda vuelta, pero al mismo tiempo Guillermo Lasso fue un presidente que solo obtuvo 20% de los votos en el primer turno, su bancada es de las más reducidas en el legislativo, y sin embargo él entró a gobernar como si tuviera una mayoría absoluta, como escaso diálogo con el legislativo, sin capacidad de producir un gobierno de encuentro como él prometió, que suponía correrse un poco al centro, dialogar con fuerzas políticas que claramente tienen una agenda que discrepa con la del gobierno, aunque muchas veces han contribuido a darle gobernabilidad. Entonces, a mí me parece que hay un ciclo intermedio, un ciclo de mediano plazo que tiene que ver con las políticas de ajuste estructural, con el acuerdo con el Fondo Monetario, con una austeridad radical que se aceleró incluso en tiempos de la pandemia y del COVID, como no pasó en el resto del mundo, y que en este año del gobierno de Guillermo Lasso esas condiciones sociales complejas ya se han acelerado, se han deteriorado en un marco poco democrático, en un marco de muchísima intolerancia, en un marco de desconocimiento de los adversarios políticos. Todas estas tendencias, ¿no? Fondo Monetario, profundización del neoliberalismo y un autoritarismo que ya venía, que ya se fraguó en la primera fase del neoliberalismo con Moreno, todo esto se ha radicalizado en estos meses del gobierno de Lasso y es la respuesta popular que yo entiendo que ahora ya es más grande que la de octubre, la que está evidenciando que no hay espacio democrático para el proyecto neoliberal en estos momentos en el Ecuador. Bien, gracias Franklin por tu lectura. Soledad, la misma pregunta. ¿Existe o no detonante para las movilizaciones sociales del paro?
¿Qué opinas? Las acciones de facto que vemos en estos momentos en las calles, ¿no? De las cuales obviamente el gobierno es directamente responsable en la medida que profundiza estas brechas, porque dice en sus ruedas de prensa que invita al diálogo, que quiere escuchar lo que dicen los manifestantes, que quiere escuchar lo que pide la CONAIE y los sectores sociales movilizados. Sin embargo, en los actos lo que hace es totalmente lo contrario, ¿no? El día 1 de las manifestaciones tuvimos el arresto de Isa, hemos tenido luego el decreto borrador, luego hemos tenido la militarización de la Casa de la Cultura, militarizó también la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo se puede entender que existen detonantes anteriores al paro, estos incidentes que el propio gobierno ha promovido ya en estos días de movilización, que para mí lo que hacen es agudizar todas estas causas que ya estaban ahí efervesciendo en la ciudadanía? En una segunda ronda de preguntas, hablar sobre la importancia de callejizar la lucha, porque finalmente, fíjense ustedes, a raíz del pronunciamiento de la CONAIE en las calles, el gobierno ha reculado, ¿no?, en ciertas cosas. Hablaba, ¿no?, de lo deleznable que eran los subsidios, ¿verdad? Ofrece ahora una serie de medidas, ¿no?, que vamos a analizar aquí si son realmente medidas que van al fondo del asunto. Sube el bono de la pobreza a $5. La canasta básica, digamos, ha subido exponencialmente, pero se sube el bono de la pobreza, que era una medida demagógica, ¿no?, o populista en términos peyorativos de la izquierda, sube a $5 más. Condona deudas dólares. Declara en emergencia el sector salud. Esto me resulta profundamente llamativo, toda vez que el mes de mayo pasado había la ministra de Salud había salido diciendo que era mentira, ¿no?, el reclamo legítimo que tenían el sector salud, los médicos que salieron a decir que la crisis en el sector salud era total, esta afirmación. Ahora que estamos a un paro a portas y con una serie de heridos y muertos, se habla de que efectivamente estamos en emergencia en el sector salud. ¿Cómo entender esto de este recular por parte del gobierno? ¿Qué opinas, Franklin? Es opaco, no entiende, no tiene una lectura de la sociedad, de sus problemas, no hay una comprensión y una empatía mínima con las demandas sociales, con el dolor del pueblo desde la pandemia, la crisis. O sea, es una situación dolorosísima. Entonces yo no sé si recula, sino que improvisa respuestas. Por eso es capaz de decir, Isa es un delincuente, lo detengo, y 2 días después de escribirle una carta diciendo, señor ingeniero Leonidas Isa, esta es la respuesta. Por eso es que un día viernes dice no hay detonantes y al siguiente día emite todas las medidas que tú estás nombrando, porque si no hay detonantes, entonces ¿por qué sube el bono de la pobreza y tal? Entonces me parece que recula, efectivamente, yo no sé si reculan, me parece que siguen radicalizados, apertrechados en su agenda. Es la derecha más radical que haya conocido el país desde el retorno democrático del 79, y en esas condiciones en grandes, el pueblo no le crea y siga convocando a la movilización. Eso diría yo por ahora. Bien, Soledad, haciendo un análisis del mismo interrogante, ¿no? Sumando un poco, agregando un poco lo que ya habló el candidato cuando estaba en las elecciones últimas, se había inclusive vestido, ¿no?, con el poncho, ¿no?, un guanaco, no sé qué cargaba puesto, y hablaba, ¿no?, y saludaba al bravo pueblo indígena. Y ahora es patético no ver ahora el traje militar, cuando antes vestía, saludando al bravo pueblo indígena, vestía pues como un indígena. ¿Qué opinas, Soledad? ¿El gobierno ha reculado? ¿No tiene brújula? ¿Está improvisando constantemente? ¿Cuál es tu criterio? A mí me parece que desde la campaña electoral y todo este año de gobierno hemos podido ver que el gobierno trata de suplir su negligencia, su ineficiencia con narrativas, ¿no? Porque si algo yo me permito acotar es que el único poder que tiene el Ejecutivo en este momento no solo son las Fuerzas Armadas, también tiene un poder de facto muy grande y enorme que es
los medios hegemónicos de comunicación. En ese sentido, me parece a mí que todas estas medidas parche que el gobierno anuncia es simplemente parte de construir una narrativa para decir que él está dialogando, que él está cediendo y que son los otros, que es el enemigo, el que no cede y el que no dialoga, cuando lo que propone es un parche, pero que para mí va orientado a construir una narrativa, que es todo lo que ha hecho el Ejecutivo en el transcurso de este año, porque no hay contenido en sus propuestas, no hay, como decía Franklin, una hoja de ruta respecto de cuáles podrían ser unas políticas públicas de orden social que puedan apalear un poco, aplacar el costo de la vida, la inseguridad y todos los males y los dolores que está atravesando en este momento el pueblo ecuatoriano, ¿no? Pero hay algo a mí que me parece como llamativo y no sé, la verdad, ahí los politólogos podrán leerlo tal vez mejor o criticarlo tal vez mejor, pero a mí me parece llamativo que en este contexto de un paro nacional, donde en vez de desmovilizarse, la sociedad lo que hace es adherirse a este paro cada vez más sectores, me parece llamativo como donde está pasándole el machete a los servidores públicos, donde está ya anunciando la terminación de contratos ocasionales y tal. Lo que hace es volver más precario al Estado y en consecuencia los servicios públicos, lo que hace es aumentar el desempleo y también aumentar el descontento. Aquí en Guayaquil ya teníamos hoy, por ejemplo, en un sector de la ciudad donde hay el edificio Macro, me parece que se llama, donde hay varias instituciones públicas juntas, ya hubo hoy funcionarios abajo, funcionarios actuales del gobierno abajo protestando contra el gobierno y gritando fuera las afuera. O de fortalecer un poco esta discusión de Ramiro Ávila Santamaría, es un ex magistrado de la Corte Constitucional, recién salió hace pocos meses. Dice lo siguiente, abro comillas: la destitución del presidente lo único que lograría es desinstitucionalizar más al país, incrementar la crisis, tener un autoritario oportunista, postergar las demandas sociales y que los políticos se rifen el Estado. No concuerdo con Guillermo Lasso, pero él fue electo. ¿Qué opinión te merece, Soledad, esta lectura que hace Ramiro Ávila? Y un poco circunvalando en la pregunta anterior, ¿cuál sería la salida institucional o no institucional para salir de esta crisis? Son salidas creadas por el propio poder para protegerse a sí mismo, ¿sí me explico? Para mí el tema de la salida institucional, sí, bueno, ahí está la vía establecida en la norma, pero también hay una actuación, como decía Alejandro, una movilización de facto que tiene que ha cogido cuerpo, ¿no? Y que tiene como sus propias pretensiones y que en este momento ya me parece que ni siquiera es que le pertenece solamente a de la ciudadanía y del pueblo en general. Bueno, no sé, al final del día habrá que ver cuál es el balance de estas protestas, pero me da una apreciación de ser muchísimo más plural y diversa que a mí me parece que la movilización y las medidas de facto que se deriven de esa movilización tiene una legitimidad en sí misma, ¿no? Este tema de las salidas institucionales y en particular la revocatoria del mandato, un poco era la discusión más conveniente precisamente para Lasso, porque eso es algo un trámite que se va a burocratizar y va a estar ahí dando la pelota tranquilamente 2 o 3 años, o sea, va a cumplir su mandato y eso no se va a concretar y a cristalizar jamás. Para mí esa era la discusión más conveniente para Lasso. De hecho, yo un poco viendo ahí el vaivén político, los juegos en la asamblea, que si los votos, que si las abstenciones y que esto, yo me atrevía a pensar que de hecho, si en algún momento ha habido algún acuerdo, el acuerdo iba por ahí, decir, ok, ya, si me quieres sacar, va por la revocatoria y vámonos por ahí para aplazar esto lo más posible. Entonces, a mí me parece que estas salidas
es una salida muy burocratizada, en particular revocatoria del mandato. Ahora, la facultad que podría tener la Asamblea, a mí me parece que es muy difícil, porque lastimosamente creo que, y también a mí me parece que la manifestación refleja algo de eso. em, Hay como una escasez de representatividad real de la ciudadanía en la asamblea. No creo que la ciudadanía confía en lo que está haciendo, lo que está decidiendo y las actuaciones de la propia asamblea. Entonces, a mí me parece que la Asamblea tampoco en este momento está a la altura de responder a los que se compruebe cuántos falsos positivos se fraguan desde ahí. Entonces, yo me atrevería a pensar inclusive que el allanamiento no es una denuncia anónima que resultó ser falsa, sino algo fraguado por las propias fuerzas del orden, obviamente con la venia o la directriz del propio Ejecutivo para poder realizar y legitimar en primera instancia esa incursión. Entonces, ante estas prácticas dictatoriales, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo que ha estallado? Esperar una burocratización de un proceso que no sabemos cuánto pueda durar, esperar que la asamblea, en la cual tampoco vemos reflejados nuestros intereses, tome una actuación cuando ellos posiblemente están mirando es otro tipo de intereses, o continuar con estas protestas que a mí me parecen por demás legítimas, de acuerdo a la primera pregunta que ya respondimos en esta conversación, ¿no? Franklin, ¿existe la posibilidad de que esto tenga alguna salida institucional o es más conveniente, digamos, no confiar mucho o no depositar tanta energía en estas salidas institucionales, llámese muerte cruzada o revocatoria del mandato? ¿Qué opinión te merece? Política, colocándole cortapisas al poder. Entonces, claramente no se puede hablar de salidas institucionales sin referir al lugar que tiene este poder social colectivo movilizado. En ese sentido, yo creo que es fundamental no oponer la movilización social al juego de las instituciones. Me parece que cualquier salida a la crisis, sea una salida democrática o una salida autoritaria, ¿no? Nosotros estamos pensando ahora en las salidas democráticas, pero también hay unas salidas autoritarias sobre las que habría, o más autoritarias sobre las que convendría dar una vuelta. Entonces yo creo que hay que ver cómo se articula la lucha social con el juego político, con el juego de las instituciones, y no suponer que este escenario se va a resolver o debe resolverse por un lado o por otro. La revocatoria del mandato, con todas las, efectivamente, con todo el hecho de ser un mecanismo con un tiempo largo, que puede estar muy controlado y tutelado y regulado por el poder electoral, que sabemos que tiene su propio juego, es un mecanismo que habilita la acción colectiva, es un mecanismo que habilita la movilización social. Entonces, claramente un ejemplo de cómo la sociedad movilizada usa los instrumentos constitucionales para producir un determinado cambio político. Aunque efectivamente en la coyuntura que vivimos, la revocatoria del mandato tiene otro timing, tiene otro tempo que me parece que no se condice con la gravedad de la crisis, con la gravedad de la represión. Sin embargo, es algo que ya está operando, que entiendo yo que tiene su juego y que no por casualidad no lo han piloteado los partidos políticos. En ese sentido, Soledad es muy clara al decir que el problema fundamental con las salidas institucionales de ahora es que las principales fuerzas de oposición se están desentendiendo de la lucha social. O sea, nosotros hemos visto a Pachacútec, por ejemplo, prácticamente no ha dicho nada. ¿Cómo Pachacútec? Después de asambleístas sueltos se han pronunciado. La Revolución Ciudadana tiene un juego bastante ambiguo con la protesta, entre el temor de la judicialización, como ya se vivió en octubre de 2019, y las propias ambigüedades a las que a la que le conduce a Correa su agenda política más restringida. No vemos a la Revolución Ciudadana conectada con las circunstancias, y claramente Leonidas Issa se está colocando como el mayor contradictor, más allá de los partidos, por fuera de los partidos, por fuera de los liderazgos ya instituidos. Sin embargo, tampoco me parece factible pensar que con un
poder brutalizado, que está reprimiendo salvajemente la fuerza, que está dando ya solo con lógica militar, ¿no? Claro, ya no hay una lógica política de por medio, es una lógica militar. Entonces, en esas circunstancias, colocar al pueblo, a los pueblos, a las colectivas, a los colectivos en la primera línea a resolver estas circunstancias es claramente riesgoso. Y ahí es cuando parece que la salida institucional supone que esa movilización invoque también partidos para la muerte cruzada, para el político. Tiene que haber una salida institucional si el poder no deja su rostro violento, porque eso significaría que a cambio de no sabemos qué, vamos a tener cientos y cientos de víctimas y la salida va a ser solo un reforzamiento del autoritarismo neoliberal. Entonces, a mí me parece que no se debe abandonar las calles como en octubre, cuando había un escenario de negociación. La presión social debe persistir, pero se debe procurar en el cortísimo plazo una salida política que permita procesar esas demandas. Entonces, ahí, si quitamos lo del revocatorio, yo creo que sí es viable. O sea, digamos, no es viable, pero no hay que descartar el hecho de que una salida institucional del tipo, un acuerdo de las fuerzas políticas para una nueva agenda de gobierno, que el gobierno se comprometa a ciertos giros en el ajuste estructural en relación con el fondo. Y esa es una salida que no hay que descartar, pero requiere presión de los partidos, requiere movilización social, no un diálogo sin condiciones, no un diálogo tramposo con mediadores que están jugando en la cancha del gobierno. Y se requiere también esa movilización social para jugar la alternativa de la muerte cruzada, que es una salida democrática, que es una salida constitucional, aunque tenga todas sus complicaciones institucionales y que le pueda dar tiempo al Ejecutivo. Estas son las instituciones que tenemos ahora. Y no son golpe como está tratando de plantear el gobierno y todo el discurso dominante, sino que son salidas constitucionales y democráticas. Todas estas alternativas institucionales, sin embargo, y con esto termino, exigen no solo movilización y lucha social, como sugería Alejandro, sino que esa movilización se transforme en poder organizado. Es fundamental que las fuerzas que están luchando acumulen su propio poder político, su propia capacidad de autorrepresentarse, precisamente porque los partidos que supuestamente deberían representarlo en la Asamblea no lo han hecho y no lo están haciendo. Entonces, otro problema de octubre y de otros ciclos de movilización en Ecuador y América Latina es cuando la movilización no se transforma en organización, en tejido colectivo, en partidos, en movimientos, en redes, ¿no? El poder popular, colectivo, democratizante no puede ser solo revolución y movilización, tiene que organizarse, tiene que autorrepresentarse, ¿no? Las revoluciones se convierten en instituciones y los partidos, los movimientos, los colectivos son formas institucionales democráticas que requieren, que deben ser germinadas en coyunturas como esta para cualquier salida, ¿no? Insisto que hay otras salidas autoritarias que en condiciones como esta incluso nos pueden hablar de un autogolpe, de una mayor represión, de una muerte cruzada desde el Ejecutivo que lo perenice en el poder. O sea, hay varias salidas que no son solo las salidas institucionales democráticas, sino salidas institucionales autoritarias, que son las que hay que evitar, junto con el sacrificio innecesario del pueblo, como ya lo vivimos en octubre de 2019. Es interesante y hay que leer Colombia, ¿no? Para un poco saber por qué en ese caso sí funcionó el pacto histórico, ¿no? Porque nosotros no somos capaces de ir hacia un proceso como ese. Soledad, ¿qué esperar del día después? Pongamos por caso, sale Lasso del poder. ¿Qué esperar al día siguiente? ¿Cómo nos hacemos cargo de ese escenario? La verdad es que es muy complejo, es muy complejo. Como decía Alejandro, el estallido tiene como mucha reacción espontánea. Luego articular todo eso, todos esos intereses y todas las voces es el desafío o es el reto. Y es complejo en un contexto y en un país en el que pasan cosas particulares. En estas últimas elecciones, por ejemplo, que se elige presidente, vicepresidente y asambleístas, vemos que la presidencia
gana el candidato de extrema derecha, pero bien ningún partido tiene mayoría, pero en la composición de la Asamblea se supone que las fuerzas de izquierda tienen una mayoría parlamentaria. Entonces, ¿cómo es que en un mismo proceso electoral el Parlamento se compone mayoritariamente de fuerzas de izquierda, pero gana un ejecutivo que es de extrema derecha? Entonces, a mí me parece que eso es como el reflejo justamente de la imposibilidad de gestionar la unidad de las demandas por parte de los líderes de los partidos. A mí me parece que Ecuador tiene una grave crisis de partidos políticos. La política clientelar en este partido, en este país es extremadamente sucia, extremadamente agresiva. Y eso lleva precisamente a eso, ¿no? Que únicamente se piense como en una estructura de partidos o en la importancia del partido cuando estamos a vísperas de elecciones, más no como un proceso de construcción que debe ser permanente, ¿no? De integración con la comunidad, de integración con la sociedad, que debe ser permanente. Se acaban las campañas electorales y se acaban los partidos que tratando de contactarte o tratando de hacer como alguna integración con la sociedad en general. Entonces, esa crisis de los partidos, esa crisis de representación, hace que vuelva mucho más difícil establecer o pensar qué va a pasar después si es que se llega a ir Lazo, que la verdad es que yo no soy tan optimista realmente de que eso vaya a suceder, por si acaso. Pero me parece que hay un reto de una concertación nacional de todas estas posturas de izquierda que básicamente han salido y están reclamando, digamos, un cambio. En el mismo sentido, ¿qué es que esperar, ¿no? Del día después de que, en el evento no hipotético, de que finalmente prospere la salida de Lazo, ¿no? Tengo la impresión, Franklin, de que ISA y el movimiento indígena pueden perder mucho de lo que han ganado en la movilización social si se exponen a, digamos, sin una claridad ideológica, sin una claridad, una brújula estratégica, ¿no? Del momento del día después. ¿Qué opinas? todavía estamos en el cenit, en el cenit del estallido, todavía estamos en el punto, en uno de los puntos más álgidos de la crisis. Tomar un mensaje de ISA y que otros actores lo han venido posicionando en los últimos tiempos, pero esta idea de las asambleas populares, ¿no? Que históricamente la CONAIE las ha utilizado desde, no sé, quiero recordar que desde antes de la movilización que contribuyó a deponer a Maguad, hubo las asambleas populares que se formaron. Entonces es una figura política, una forma que ha usado la CONAIE históricamente en sus despliegues y para, sobre todo en una lógica que tiene que ver con lo que Soledad y Alejandro han dicho, que es como ampliar la convocatoria y la movilización más allá de las organizaciones indígenas. Pero una cosa, digo yo, es que la CONAIE convoque a Asamblea Popular bajo su indiscutible dirección del momento y de la movilización. Y otra cosa es suponer que ese proceso organizativo, como decía antes, pueda quedarse o pueda ser monopolizado solo por la CONAIE. A mí me parece que esta articulación entre lucha social, ocupación de calles y autoorganización, como en 2005, cuando cayó Gutiérrez, se crearon asambleas barriales populares que después fueron tomando forma. El caso argentino en 2001, el caso chileno ahora. Me parece que para pensar el después hay que pensar el ahora, y el ahora es clave. Dos cosas, digo yo. La primera, hay que recordar que Ecuador es una sociedad civil organizada muy débil, es de las más frágiles de la región. Cuando uno ve los datos de capital social, porcentajes de lo que se llama participación asociativa, es muy, muy bajo. Entonces somos una sociedad civil débil y que además, como he dicho Soledad varias veces, con partidos débiles,
Entonces, claro, cualquier liderzuelo con cierta vocación autoritaria se puede imponer fácilmente si tiene el apoyo de los medios, los militares y 3 familias ricas, porque no hay tejido para resistir eso. Entonces, el ahora y el después no pueden no pensarse sin esta clave de la autoorganización, de la asociatividad, que es a nivel comunal, a nivel social, a nivel de los partidos. O sea, el problema de la unidad, de la articulación, depende de que haya que articular, ¿no? Entonces, de hecho, esta polarización brutal entre el movimiento indígena y el correísmo tiene que ver también con el hecho de que una multiplicidad de actores sociales y colectivos que sí existen en el país, aunque sean frágiles, no alcanzan a situarse en el debate político y no alcanzan a despolarizar la presencia supuestamente dominante en la izquierda de correístas y del movimiento indígena. Hay que dejar emerger a la heterogénea de movimientos ecologistas, feministas, indígenas, socialistas, socialdemócratas, anarquistas, todo esto que existe en el país. Ese tejido debe conectarse con la movilización, debe tomar forma organizativa para influir sobre los partidos y profundizar procesos de articulación. A mí me parece que lo peor que puede pasarle al campo popular y democrático no es simplemente que Lasso siga en el poder, que sería ya una derrota complicada, pero previsible e incluso en cierta forma podría ser una consecuencia lógica del estado de las fuerzas y del curso del juego institucional democrático, sino que no quede ningún legado colectivo, que no quede ninguna fuerza, que no quede ninguna capacidad de acumular y de autorrepresentarnos por fuera de la que ya existe en la CONAIE, pero la CONAIE tiene su proceso organizativo, sus lógicas, que son muy poderosas, y la CONAIE requiere que haya un tejido más amplio en la sociedad, a nivel urbano, con otros sectores articulándose. Entonces yo no quisiera pensar el después sin pensar el ahora, y sin hacer esta invocatoria fuerte a la organización, a acompañar la movilización, a sostener la movilización, a procurar que esa movilización tome forma organizada y sobre esa base la unidad popular, la articulación, al menos del acercamiento, la posibilidad de sentarse a hablar en una mesa, que no ha ocurrido hace más de una década, por la crispación de la experiencia correísta, que de hecho el pacto histórico en Colombia también es posible porque la izquierda no ha gobernado históricamente, entonces hay una necesidad política de este gran frente para enfrentar al uribismo. Pero como fuere, me parece que todavía hay que acompañar a los manifestantes, al movimiento indígena, hay que hacer un llamado a la comunidad internacional para detener la violación de los derechos humanos, hay que luchar en las redes, en las calles y donde se fuera contra el giro hiperautoritario del Estado, y hay que fortalecer a la sociedad civil. Y esta es una ocasión, me parece, propicia para ese fortalecimiento y para que esa dinámica tome una forma política, ¿no? Necesitamos nuevos actores, nuevos colectivos políticos, movimientos, partidos, que exijan a fuerzas que ya lucen agotadas, como la RC y el propio Pachacútec, una renovación y unas efectivas articulaciones en el campo popular, democrático, socialista, de las izquierdas, feminista, muy amplio ahora, pero que no logra asentarse en la sociedad y que no logra hablar horizontalmente en términos políticos de cara al poder. Bien, clarísimo. La última ronda de preguntas va a volver hacia este análisis, ¿no? El análisis regional en Colombia. Fíjense ustedes, a mí me parece que octubre del 2019, de alguna forma, por favor me dicen si coinciden con esta lectura o no, fue una suerte de luz, ¿no? Para procesos de emancipación y de revuelta popular, por ejemplo, en Chile. Tuvo también su estallido del 2019, pero también en Bolivia, al punto que ahora, por ejemplo, ha sido condenada a 10 años de prisión la golpista, ¿no? Yanine Áñez, pero también tuvo incidencia o fue como un motor para lo que sucede ahora en Colombia. ¿Qué pasó en Ecuador? Finalmente, fuimos la primera movilización en octubre del 2019 y ahora mismo no somos capaces de tener una salida a la crisis institucional y democrática que vivimos. ¿Qué lecciones podemos aprender de lo que ocurrió en nuestro país en octubre del 2019
y cómo el hecho de que ahora mismo en Colombia haya ganado el binomio de Petro y de Márquez cambia el tablero geopolítico en la región. Son dos preguntas para cerrar este intercambio. Comenzaría contigo, Alejandro. Creo que las sociedades son diversas, ¿no? Como decía Mariátegui, el socialismo no es calco ni copia, sino una creación heroica. Y en esa lógica, cada nación tiene sus lógicas propias. Lo que ha vivido América Latina en los últimos años me hace pensar de que es producto de realidades muy, muy complejas y que el ser humano por esencia no quiere lo que te hace daño, sino quiere lo contrario, una fórmula que sea cautivadora, una fórmula que sea vinculante, una fórmula que sea lógicamente carismática, pero en determinado momento no se habla de sujetos, sino se habla de conceptos que le hace falta a la sociedad. Una sociedad post-pandemia donde se ven las pasiones bajas que tiene el ser humano, la descomposición social como concepto, nos hace pensar en que es importante el recambio, ¿no? Más allá de que se quede el lazo, más allá de que siga en el poder, yo creo que los procesos de asimetría sobre la base de familias que gobiernan el Ecuador desde los Estados Unidos nos debería preocupar y mucho. Y de igual manera estos medios pusilánimes que hacen tanto daño a la sociedad desinformando. Ahora más que nunca yo sí extraño la ley de medios. Ahora más que nunca yo de cerca he vivido la censura previa. Enemistades por pensar diferente al establishment te hace ser un enemigo ad honorem, pero finalmente que le hemos puesto el pecho a las balas. Mira, yo creo que el mensaje es muy importante el ejercicio de los derechos constitucionales como del control social y la participación ciudadana. Derechos que si tú revisas las constituciones de las regiones que se puede, de los países y de la región como tal, que se pueden decir hoy de izquierda o progresistas, no los tienen. Los dispositivos jurídicos que tenemos en la Carta del 2008 son demasiado potentes, pero como bien decía Franklin, a veces la sociedad ecuatoriana es totalmente desorganizada. Nos organizamos para un proceso preelectoral, visitar, tocar la puertita de los barrios y siempre de la gente humilde, pedirles el voto y luego nos olvidamos. Yo creo que es importante también dejar un poco el contexto de la falta de institucionalidad que tiene el Ecuador hoy gracias al señor Julio César Trujillo, que ojalá en paz no descanse, porque es el causante de una catarsis del Estado en la medida de la descomposición de la institucionalidad y que definitivamente nos dieron como resultado un Pablo Celi, un procurador Salvador, entre otros innombrables, pero toca nombrarlos porque hay que ponerles nombres y apellidos para que nuestros hijos sepan quiénes destruyeron el país. Y otros que se autodenominaron adalides de la lucha contra la corrupción, y escúchese con atención eso, personas que se autonombraron en la Universidad Andina como forjadores de las luchas y de los procesos de cambio, que más bien han hecho anacronismo y una sintonía con las élites vergonzosamente ya viejos. Escúchese con atención. Lo importante es eso, entender de que el baluarte somos nosotros, la gente joven, la gente que se ha formado, la gente que tiene un discurso sencillo pero claro y sobre todo que puede llegar al tuétano de las personas para hacernos comprender de que es necesario la oxigenación. Y claro, el recambio de la geopolítica nos pone como una punta de lanza para poder copiar esos modelos. Que haya ganado Petro me gusta mucho, veamos cómo gobierna. Veamos qué va pasando en la medida de toparse con una estructura constituida durante 40 años. No es fácil, no va a ser fácil. Tenemos a Brasil, probablemente Lula gane allá, barra en las elecciones, pero todavía tenemos una recomposición de ciertos países que el Ecuador es el que abandera una lucha para reivindicar los procesos de colonialismo en América Latina, poniéndose de alfombra ante los Estados Unidos de América. Creo que eso también hay que analizar y que es importante decir que la posición del gobierno nacional hoy es de entreguismo y de coloniaje, como en las épocas de la década de los 70 e inicios de los 80. Me quedaría inclusive a lo que hizo Lucio Gutiérrez, que fue su jefe cuando él fue ministro de Economía, de Finanzas, y que desde luego ¿saben cuál es el gran problema del señor Lasso y por qué gobierna?
los bonos global. Analicemos esa problemática algún momento y ahí está el tejido político, económico, de por qué hoy es Guillermo Lasso el presidente de la República. No es porque le interesamos los ecuatorianos, no es porque quiere poner bancos del barrio, no es porque quiere privatizarlo todo. Son los bonos global los que realmente le interesan, al igual que el señor Fidelegas, dueño de la corporación y del Banco Pichincha. Bien, gracias Alejandro. Cerramos, bueno, faltan dos, Soledad. ¿Cuál es tu lectura sobre el momento geopolítico que vive la región con la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez? ¿Hay alguna esperanza, por ejemplo, de que se pueda volver un proceso como UNASUR? ¿Qué opinión te merece y qué lecciones podemos sacar del estallido de octubre del 2019 en nuestro país? Bueno, a mí me parece que una lección que debería quedar aprendida en octubre de 2019 o respecto de lo que pasó en esas manifestaciones es un poco como, pese a que fue un hecho muy importante a nivel social y político, eh, una manifestación que fue tan poderosa fue desmovilizada en una mesa de trabajo donde se reunieron como unos cuantos líderes y se hicieron promesas que nunca se cumplieron, ¿no? A mí me parece que uno de los aprendizajes que se deben traer de octubre de 2019 y que no puede pasar ahora es nuevamente eso, ¿no? Aplacar o desmovilizar la manifestación en una mesa que no vaya para ninguna parte y con promesas que finalmente no se cumplan. Realmente me parece a mí que si bien en 2019 hubo como un efecto dominó en varios países de la región donde empezaron a haber levantamientos y movilizaciones, luego de la movilización o a partir de la movilización de octubre de 2019, sin embargo como que aquí no cuajó, como en otros lugares sí pudo haber sucedido, ¿no? Entonces debe como ser uno de los aprendizajes eso, ¿no? En no permitir la desmovilización de la sociedad civil. Ahora, yo sí creo que hay que ser críticos en el sentido de entender por qué es tan difícil recomponer ese tejido social, por qué es tan difícil articularnos, por qué en consecuencia es tan fácil desmovilizarnos. Es porque si bien creo que hubo un proceso de también desinstitucionalización que se dio el periodo pasado y que fue precisamente que se dio con el Trujillato, creo que sí hay que reconocer que una de las formas que tuvo Correa, el correísmo en su momento, de protegerse, fue desmovilizar a la sociedad civil, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos a hacer críticas para entender la situación actual, tanto institucional como a la sociedad civil, hay que ver los procesos no solo del último periodo, sino un poco más atrás y ver un poco cómo ha sido el manejo de la política en ese sentido, porque y es lo que vemos ahora con estas organizaciones de trabajadores así como de mentirita, ¿no? Está ahí el CUT que no representa realmente a nadie, se hicieron como unas organizaciones supuestamente de la sociedad civil a quien se les dio un cierto nombre, pero que realmente no representan los intereses que dicen representar, sino que están aliados permanentemente con el poder. Eso que en su momento se vio positivo, tal vez no leyó que cuando haya un cambio en el Ejecutivo, cuando haya un cambio en el gobierno, iba a pasar lo mismo y esas organizaciones creadas para el efecto, pues ahora iban a responder a estos otros intereses. Entonces, me parece que eso es parte de lo que hace que sea difícil articularnos, mantener a largo plazo las demandas y conseguir que cuajen estos estallidos sociales, ¿no? Creo que es necesario ser como críticos para entender qué fue lo que pasó y qué es lo que hay que cambiar y cómo podemos lograr articularnos pese a todas estas heridas, por decirlo de alguna manera. Ahora, me parece a mí que obviamente lo de Petro abre una esperanza, esperemos también en Brasil, creo que Lula viene fuerte por allá también, entonces me parece a mí que eso sí le da un contexto a toda la región con las diferencias que puedan existir
para mirar o dirigir nuevamente hacia allá la mirada, tratar de regionalmente nuevamente recomponernos y, y dar como un giro hacia allá. Ahora eso también depende y bueno, hay que ver qué termina pasando del paro de ahora, de junio de 2022, que me parece que también va a quedar para la historia y va a meritar a bastante mediano y largo plazo sus análisis, pero hay que ver cuáles son los resultados de esto, pero también vamos a ir midiendo qué pasa con Boric, vamos a ir viendo qué está pasando con Petro. Me parece que Castillo en Perú ya como empezó a defraudar y bastante fuerte, entonces, bueno, habrá que ir viendo cómo se desempeñan en ellos, ¿no? Gracias, Soledad. Cerramos contigo, Franklin. Ya nos has dado una pincelada de respuesta sobre esto que estamos discurriendo. El proceso en Colombia, has dicho, se debe quizás también a que por mucho tiempo, por muchas décadas ha estado la derecha en el poder. Podría lo propio decirse en el proceso chileno. Hay algo más, aparte que la derecha estaba instalada en el poder durante mucho tiempo, pero hay algo más que explique la victoria de gobiernos progresistas o nacional populares en Colombia, en Chile. Ciertamente lo ideal, el escenario ideal sería construir algo así como un frente amplio en nuestro país, ¿no? Que sea más amplio que frente. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos sacar de estos dos procesos y también de Bolivia? A mí me parece que digamos, uno habla de Chile y Colombia ahora porque hubo una combinación entre ciclo de movilización y victorias electorales. Entonces eso es como algo que todavía requiere más de estudio, hasta qué punto se conecta lo uno y lo otro. En España en su momento, cuando hubo la movilización de los indignados del 15M y apareció Podemos y avanzó, también se discutió mucho esto, ¿no? De la capacidad de la protesta para producir triunfos electorales. Pero en todos estos casos que estamos citando, yo creo que la condición de aquello tiene que ver con esto que mencionaba antes, ¿no? Que es que esa sociedad movilizada después muestra su pluralidad, su heterogeneidad, su amplitud, su diversidad. Y por eso es que es necesario un pacto o un frente, porque si todos somos iguales, no hace falta pactar, pues, sino que ya somos iguales y solo votamos simplificando, por el líder o tal. Entonces, los pactos, y entonces esta idea de que un exguerrillero pacte con una persona que fue víctima de la guerra, que viene de procesos como feministas, de lucha ambiental, cuando ese no ha sido el signo histórico de la izquierda latinoamericana, revela claramente que la vieja izquierda colombiana está pactando con los nuevos movimientos sociales y revela una diversidad, y esa diversidad es que es la condición del pacto, lo que supone esta necesidad de reconocer a los otros como gente que está luchando igual que yo, volver equivalentes a las luchas, que las luchas se traduzcan unas a otras. Es un proceso que requiere como empatía, escucha, paciencia, y que requiere esta maduración que dan las jornadas digamos, que es una maduración que dan las coyunturas críticas como las que vivimos ahora. En este sentido, a mí me parece que tanto en el caso de Colombia, que ha vivido una guerra brutal durante más de 50 años, cuanto ahora en Chile, y para citar el caso de Brasil, ¿no? Bolsonaro en Chile, 40% tuvo un candidato que todavía sostenía a Pinochet. Entonces yo creo que no hay que perder de vista algo que para el Ecuador juega con mucha fuerza. O sea, ¿por qué digo esto? Tanto en una Colombia con un uribismo fascistoide de toda la vida en sus últimos 20 años, cuanto un Bolsonaro que sabemos cómo piensa, cuanto Cast que reivindicaba a Pinochet. Esta coyuntura de estallidos y de retorno de la izquierda también es una coyuntura de radicalización de la derecha y de emergencia de fuerzas fascistas como nunca a nivel global y en la región, ¿no? Hay una nueva derecha radical, alternativa, jugando a toda máquina. Los videos que vimos ayer en Tumbaco de hordas civiles disparando a los movilizados son una expresión y un resultado de una coyuntura que en el Ecuador revela ya tendencias de radicalización y de fascistización de esa derecha.
Recuerden el programa de Boscán y de esta gente en el canal público tirando dardos a Leonidas Issa. Recuerden cuando, me parece que fue Vera, llevó a una lectora del tarot para analizar un femicidio. Eso es la banalización de los derechos, eso es un discurso, el de tirarle los dardos a Leonidas Issa, racista, clasista, eso es una expresión de desprecio sociópata de los otros. Y es ese discurso el que está en el poder, ese es el discurso que nos está albergando ahora. Por eso yo creo que es clave, como, sí hay que ver más adelante, pero todavía hay que quedarse ahora. La movilización antifascista es fundamental, la articulación de las fuerzas populares es fundamental, y esto requiere resolver del modo más virtuoso para la sociedad, las demandas populares y la democracia, esta coyuntura. Entonces, el legado fascista también estuvo, me preguntaste, Augusto, en el golpe boliviano, clarísimo. Entonces, la coyuntura geopolítica global latinoamericana tiene esta gran contradicción, ¿no? Nuevos movimientos, un cierto retorno del progresismo cuyo desempeño habrá que verse, pero también una radicalización sin antecedentes de la derecha, con formas fascistoides, con candidatos libertarios. Ahora Milei está surgiendo en Argentina como una fuerza brutal, ultraliberal, muy cercano al discurso de la Fundación Ecuador Libre, que es la que acompaña a Guillermo Lasso, además de los demócratas cristianos que sugería Alejandro. Estos están gobernando ahora. Entonces no es casual que Lasso, no es casual que esté casado con la agenda del fondo y el neoliberalismo, eso ha sido siempre. Pero eso más una dinámica conservadora radical, antiderechos, y más este desprecio hacia los otros, hacia el reconocimiento de la diversidad, de la heterogeneidad. Esto configura una derecha radicalizada, filofascista, cuyas expresiones ya estamos viendo en la movilización. Entonces es muchísimo lo que hay que combatir, y yo creo que hay que ir con pausa para pensar si el problema ahorita es del poder político o electoral. Es del combate en el seno de la sociedad civil, de modo democrático, pacífico, organizado y escuchándonos, del que esté en juego en esta coyuntura y hacia adelante. Muchas gracias, Augusto, por tu invitación, y a la gente de La Colmena y a los colegas. Gracias a ti, Franklin. Bueno, me quedo con esta última reflexión que me parece potente, ¿no? Se trata finalmente de la construcción del pueblo, ¿no? Porque el pueblo no es algo dado, sino que se rompen las viejas lealtades con el gobierno de turno, y esa construcción popular, esa ruptura populista bien podría también tener una deriva fascista, ¿no? Como tú has bien dicho, y es cercano a nuestra realidad. Está el fenómeno Milei, el mismo Kast que pasó también a la segunda vuelta, fue el contendor de Boric, pero también Hernández en Colombia pasó a la segunda vuelta, un tipo que decía que las mujeres solo sirven para las labores domésticas y que había que cobrarle, digamos, llenar de más impuestos a las clases populares. Bueno, una serie de cosas bastante elocuentes que ciertamente son un riesgo, ¿no? Y esto podría derivar también en un nuevo outsider en Ecuador con tintes fascistoides. Así que ese es un riesgo también latente en nuestro país. Quiero agradecerles por este intercambio que hemos tenido. Vamos a seguir nosotros desde La Colmena recabando, tomando testimonios del paro nacional, que no tiene visos de parar, así que tampoco La Colmena va a parar en su cobertura. Queremos agradecerle a usted, amable televidente, amable audiencia de La Colmena, por seguirnos en nuestras redes. No olviden de mandarnos sus videos haciendo periodismo ciudadano. Necesitamos tener esos insumos audiovisuales, documentar, para dar el otro relato que los medios tradicionales no están dando en la actual coyuntura. Así que gracias a ustedes, audiencia de La Colmena. Será hasta un próximo avispero. Esto fue el Avispero de La Colmena. Hasta una próxima oportunidad.